¿Y si te dijera que hay pasatiempos que parecen inofensivos, pero que están diseñados para destruir tu vida espiritual desde dentro? ¿Y si te dijera que lo que hoy llamas entretenimiento, relajación o diversión podría ser, en realidad, una estrategia silenciosa del enemigo para enfriar tu fe, contaminar tu alma y abrir puertas espirituales que jamás debieron ser abiertas? Vivimos tiempos en los que el mal ya no se presenta con cuernos ni con fuego. El enemigo ha aprendido a infiltrarse en lo cotidiano, en lo popular, en lo aceptado socialmente. Y mientras millones de cristianos pasan horas en actividades que parecen inocentes, su sensibilidad espiritual se debilita, su discernimiento se apaga y su comunión con Dios se enfría. Este video no es un mensaje cualquiera, es una advertencia del cielo, porque hoy vamos a revelar los 7 pasatiempos más comunes y peligrosos que están contaminando la vida espiritual de muchos creyentes. Actividades que el mundo promueve como normales, pero que, en el ámbito espiritual, operan como trampas demoníacas, camufladas con palabras bonitas y envueltas en apariencia de luz. El Espíritu Santo quiere abrir tus ojos. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu manera de ver el tiempo, el entretenimiento, tus decisiones diarias y tus hábitos, porque aquello con lo que alimentas tu mente termina moldeando tu corazón. Hoy vas a aprender a reconocer el engaño disfrazado, vas a recibir discernimiento y vas a ser capacitado por Dios para cerrar puertas que quizás llevaban años abiertas en tu vida sin que lo supieras. Pero atención, el último pasatiempo que vamos a revelar en este video no solo es el más peligroso, es también el más aceptado, incluso entre cristianos maduros. Cuando lleguemos a él, entenderás por qué tu fe ha estado estancada, por qué tu mente ha estado nublada y por qué tu espíritu ha estado luchando en silencio. Esta revelación podría ser la llave que rompa ataduras que llevas cargando desde hace mucho tiempo. Antes de comenzar este viaje de discernimiento espiritual, quiero pedirte que hagas algo poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, despierta mi discernimiento. No es solo una frase, es una declaración profética, un escudo para tu mente, una señal de que estás dispuesto a ver lo que otros no ven. También dale me gusta al video. Estás ayudando a que esta advertencia llegue a más personas que están siendo atacadas en silencio. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal es un refugio espiritual para quienes no quieren vivir engañados, para quienes aman la verdad, aunque duela. Felicidades por estar aquí. Este mensaje no es para todos. Es para aquellos a quienes Dios está despertando en medio de un mundo adormecido. Respira hondo. Invita al Espíritu Santo a guiarte en esta jornada y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a sacudir tu espíritu. Comencemos. 1. El veneno invisible de las novelas y películas tóxicas. Muchas personas encienden la televisión o abren una plataforma de streaming buscando solo un momento de distracción, algo para pasar el tiempo, relajar la mente o acompañar la soledad. Pero lo que parece inofensivo, incluso necesario, puede estar sembrando en el corazón semillas que con el tiempo germinan en destrucción espiritual. No es exagerado decir que el enemigo ha encontrado en las novelas y en las películas románticas un canal silencioso para reprogramar los valores, debilitar la santidad y distorsionar la verdad en la mente de muchos creyentes. Filipenses 4:8 nos invita a meditar en todo lo que es puro, amable, justo y digno de alabanza. Pero ¿qué sucede cuando lo que más consumimos está lleno de traición, lujuria, rivalidad, sensualidad y mentiras disfrazadas de amor? Lo que se ve como romance muchas veces es adulterio envuelto en música suave. Lo que se llama drama
Emocional es en realidad una exaltación del pecado, del descontrol, de las pasiones humanas sin dominio espiritual. Y lo más peligroso es que este contenido no solo entretiene, moldea cada escena, cada diálogo y cada emoción provocada. Por estas historias deja una huella en el alma. Lo que el corazón permite entrar, la mente lo normaliza y con el tiempo lo acepta como verdad. Es por eso que muchas personas comienzan a experimentar insatisfacción en sus relaciones reales, fantasías constantes y una comparación tóxica entre la vida que tienen y la vida que consumen a través de las pantallas. Sin darse cuenta, el estándar del reino de Dios es reemplazado por el estándar del mundo. En muchas novelas, los personajes más admirados son los que mienten con más habilidad, los que seducen con más descaro, los que traicionan sin culpa y los que buscan el placer por encima de todo. ¿Y qué mensaje se está sembrando en el corazón del espectador? Que el pecado es emocionante, que la rebeldía es libertad, que la fidelidad es aburrida y que la pureza es anticuada. Esta programación constante no solo contamina el pensamiento, sino que también debilita la vida de oración, enfría la pasión por la palabra y distorsiona la imagen de Dios en el alma. La trampa está en el hábito. Nadie se contamina en un solo episodio. Pero cuando día tras día, noche tras noche, el alma se alimenta de historias que exaltan todo lo contrario al carácter de Cristo, el fruto inevitable será una vida doble, una boca que ora, pero un corazón que desea lo que el mundo ofrece. Es tiempo de discernir. El enemigo no siempre ataca con violencia. Muchas veces lo hace con entretenimiento. Y lo que parece una simple novela puede estar actuando como un veneno invisible que poco a poco adormece la fe, entierra la verdad y alimenta el alma con mentiras bien producidas. Si hay algo que necesita ser filtrado con urgencia en esta generación, es lo que se permite entrar por los ojos, porque lo que entra, tarde o temprano, se convierte en parte de quien somos. 2. Astrología, horóscopos y tarot, la guía espiritual del enemigo. Durante siglos, el ser humano ha sentido una profunda necesidad de comprender su destino, anticipar el futuro y obtener respuestas a las preguntas que la vida plantea. En esa búsqueda, muchos han recurrido a lo que parece una sabiduría ancestral, la astrología, los horóscopos, el tarot y otras formas de adivinación. Estas prácticas, vestidas de misterio, tradición y misticismo, se han infiltrado incluso en hogares cristianos, disfrazadas de entretenimiento o curiosidad inocente. Pero detrás de cada carta, cada signo y cada lectura astrológica se esconde una operación espiritual peligrosa, diseñada para sustituir la voz del Espíritu Santo con la voz engañosa del enemigo. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios es claro y contundente. No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no es cultural ni simbólica, es una protección espiritual, porque lo que parece un simple horóscopo en una revista o una lectura de cartas por diversión, en el mundo invisible se convierte en una invitación a espíritus que no provienen de Dios. Muchas personas comienzan por juego o por curiosidad. Leen su signo zodiacal, consultan compatibilidades, preguntan por el amor o el trabajo, pero con el tiempo, lo que era un pasatiempo se transforma en dependencia. Ya no toman decisiones sin consultar el horóscopo. Ya no confían plenamente en la oración porque han entregado su fe a un sistema espiritual ajeno a Dios. El tarot se convierte en consejero, los astros en guías y las energías sustituyen la dirección del Espíritu Santo. Lo que comenzó como una consulta sin importancia se transforma en una esclavitud del alma,
Detrás de estas prácticas hay inteligencias espirituales. Espíritus que se disfrazan de luz, que ofrecen respuestas, tranquilidad momentánea y coincidencias para ganar confianza. Pero el fruto que dejan es confusión, ansiedad, miedo, pérdida de sensibilidad espiritual y una creciente distancia de la presencia de Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Cuando se busca guía en lo oculto, se le está diciendo al cielo: tu voz no me basta, y esta es la raíz del problema, la rebeldía espiritual. Buscar orientación en lo oculto no solo es desobediencia, es una forma de idolatría. Es colocar nuestra confianza en fuentes que compiten con Dios. Y esa competencia no es inocente, es intencional. Es una estrategia de las tinieblas para seducir, controlar y destruir desde adentro. La verdadera guía para la vida no está en los astros, ni en las cartas, ni en energías impersonales. Está en la voz del Espíritu Santo, en la palabra viva de Dios y en la relación íntima con el Padre. Todo lo demás, aunque se vista de sabiduría, es una trampa bien decorada. Y quien entra tarde o temprano pierde el rumbo, pierde la paz y corre el riesgo de perder el alma. 3. Compras compulsivas y materialismo, cuando el corazón adora lo incorrecto. En una sociedad donde todo está al alcance de un clic, comprar se ha transformado en mucho más que una necesidad. Se ha vuelto una forma de escape, de recompensa emocional, de búsqueda de identidad y hasta de consuelo. Lo que antes era una actividad ocasional, hoy se ha convertido en un pasatiempo cotidiano que promete felicidad, pero que muchas veces deja un vacío más profundo del que había antes. Y lo más preocupante no es el dinero que se gasta, sino el estado del corazón que se revela detrás de ese comportamiento. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este versículo no se refiere solo a riquezas físicas, sino a lo que más valoramos, a lo que ocupa nuestra atención, deseo y energía emocional. Cuando comprar se convierte en una forma de llenar vacíos internos, aliviar ansiedades o buscar validación personal, lo que estamos haciendo no es solo un mal hábito financiero, es un acto de adoración desplazada. El materialismo se convierte en un altar donde el alma ofrece su tiempo, su dinero y su atención, esperando recibir satisfacción, identidad y paz. Muchas personas comienzan sin notarlo. Una compra inocente aquí, una oferta tentadora allá, una promoción que no se puede perder. Pero poco a poco, esa práctica se vuelve una necesidad emocional. Se compra no porque se necesite algo, sino porque se necesita sentir algo. Una emoción, una novedad, una sensación de control o autoestima. Así, el hábito de comprar pasa a ocupar el lugar que solo Dios debería tener, el de proveedor, el de dador de paz, el de fuente de gozo. Pero el fruto de este pasatiempo es amargo. Lejos de traer plenitud, el materialismo genera insatisfacción crónica. Cada compra produce una emoción momentánea, pero también crea una expectativa más alta para la próxima vez. El alma se acostumbra a vivir con hambre de más ropa, más cosas, más novedades. Y mientras tanto, se va apagando el contentamiento espiritual, la gratitud por lo que se tiene y la sencillez del corazón que encuentra gozo en lo eterno. El problema no es tener cosas, es cuando las cosas nos tienen a nosotros, cuando el armario está lleno, pero el corazón está vacío, cuando se compra por impulso, por comparación, por envidia, por tristeza o por presión social. Este comportamiento, que el mundo celebra como éxito o estilo de vida, es en realidad una trampa diseñada
para distraer al creyente, para atarlo a lo visible, para hacerle olvidar que su verdadera riqueza no se compra, se recibe del cielo. Dios no te llama a una vida de pobreza, pero sí a una vida de libertad, y donde hay compulsión ya no hay libertad. Por eso es necesario mirar con honestidad lo que se está alimentando en el alma cuando comprar se convierte en hábito, porque quizás lo que parece solo una distracción ha sido una forma de idolatría invisible que está robando tu paz, tu tiempo y tu comunión con Dios. 4. Obsesión con la estética, el culto silencioso a la apariencia. Vivimos en una era en la que la imagen lo es todo. Las redes sociales, la publicidad y los modelos de belleza impuestos han sembrado una semilla peligrosa en el corazón de muchas personas. La creencia de que el valor personal depende de cómo se ve el exterior. Y aunque cuidar del cuerpo no es pecado, cuando la apariencia se convierte en una obsesión, estamos entrando en un terreno espiritual delicado, donde la vanidad puede transformarse en idolatría silenciosa. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel algo profundamente revelador. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta declaración expone una gran diferencia entre la perspectiva humana y la divina. Mientras el mundo idolatra la forma, Dios valora la esencia. Sin embargo, cada día más personas están dispuestas a someterse a transformaciones extremas, cirugías arriesgadas y rutinas agotadoras, no por salud, sino por aprobación, no para cuidar el templo del espíritu, sino para alimentar una imagen que prometa amor, éxito y reconocimiento. Esta obsesión estética a menudo esconde heridas emocionales profundas. El espejo no refleja solo el cuerpo, sino las inseguridades, no sanadas. Muchas mujeres, por ejemplo, no buscan embellecerse por gusto personal, sino porque han sido rechazadas, comparadas o menospreciadas. En lugar de llevar esas heridas al altar de Dios, terminan llevándolas al bisturí, al salón de belleza o a productos costosos, creyendo que un cambio externo puede sanar un dolor interno. Pero la trampa es que nunca es suficiente. Siempre habrá una arruga más que esconder, un kilo más que bajar, una moda más que seguir. El alma queda atrapada en una carrera sin fin por una perfección que el mundo exige, pero que nunca recompensa de verdad. Y mientras el cuerpo recibe toda la atención, el espíritu se va quedando desnutrido, ignorado, invisible. El altar de la belleza se convierte entonces en un sustituto del altar de la intimidad con Dios. La Biblia no condena el cuidado personal, pero sí nos advierte contra la vanagloria, la superficialidad y el orgullo. Cuando invertimos más en nuestra imagen que en nuestro carácter, algo se ha desalineado. Cuando pasamos horas frente al espejo, pero minutos frente a la palabra, es una señal de que el corazón ha sido seducido. Y lo más peligroso de todo es que esta forma de idolatría es aplaudida por el mundo, reforzada por la cultura y muchas veces justificada por el entorno. Dios no quiere que vivas acomplejado ni esclavizado por la apariencia. Él desea que seas libre, que tu belleza brote desde dentro, desde un corazón sanado, seguro y lleno de su presencia, porque cuando el alma está llena de Dios, ya no necesita mendigar validación en el rostro, en el cuerpo ni en los ojos de nadie. Solo así se rompe el ciclo de la obsesión y se entra en la verdadera paz de saberse amado tal como uno es. 5. Juegos de azar y loterías, apostando tu alma por una ilusión. En la superficie, los juegos de azar parecen inofensivos. Un billete de lotería, una apuesta entre amigos, una máquina en un casino o una app en el celular. Todo se presenta como diversión, como emoción pasajera. Pero detrás de ese brillo superficial se oculta una dinámica espiritual peligrosa.
la promesa de riqueza rápida, sin esfuerzo, sin trabajo y sin la bendición de Dios. Y cuando el alma comienza a desear ese camino fácil, se debilita el espíritu de dependencia del cielo y se fortalece una raíz oscura, la codicia. Proverbios 28:20 advierte con claridad: el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Esta búsqueda desenfrenada de dinero por vías rápidas no solo es una trampa emocional y financiera, es una puerta espiritual abierta. Porque en el reino de Dios, la provisión no es fruto del azar, sino del propósito. Dios no premia la suerte, sino la obediencia. No multiplica la ansiedad, sino la fidelidad. Pero los juegos de azar invierten ese orden, prometen mucho por poco, exaltan el azar por encima del trabajo y colocan el destino del hombre en manos del número correcto, en lugar del Dios correcto. Lo que muchos no perciben es cómo este pasatiempo, aparentemente inofensivo, comienza a moldear el corazón. La esperanza deja de estar en la provisión de Dios y pasa a estar en un sorteo. La oración se enfría, el contentamiento desaparece y cada vez más se deposita la fe en el próximo boleto, la próxima apuesta, el próximo giro. Este ciclo alimenta un espíritu de adicción y dependencia que no solo consume las finanzas, sino que aprisiona el alma. Y hay otro peligro: las ataduras espirituales. Muchos testimonios han revelado cómo personas que comenzaron con juegos de azar cayeron en un abismo espiritual. Pesadez en la oración, confusión mental, ataques de ansiedad, conflictos familiares y hasta puertas abiertas a ataques demoníacos. Porque donde hay codicia hay puerta abierta. Donde hay idolatría al dinero, el enemigo encuentra espacio para operar. La promesa de riqueza fácil es un anzuelo del infierno, diseñado para robar la fe y desviar el enfoque del verdadero proveedor, Dios. Algunas personas justifican este hábito diciendo que es solo por diversión, que no afecta su fe. Pero la palabra nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que empieza como un simple entretenimiento, si no es confrontado, puede convertirse en un estilo de vida contaminado, donde la ansiedad por tener más supera la gratitud por lo que ya se tiene. El juego, cuando reemplaza la confianza en Dios, no es solo un riesgo financiero, es una transacción espiritual. El alma se adentra en un terreno donde el enemigo domina, disfrazado de emoción y promesa, y tarde o temprano, todo lo que parecía ganancia termina siendo pérdida. Por eso, no es exageración decir que apostar dinero también puede ser apostar el alma, y eso nunca vale la pena. 6. Terapias de sanación energética, el poder que no viene de Dios. En tiempos de angustia física, emocional o espiritual, muchas personas buscan alternativas que prometen alivio rápido y bienestar. Las terapias de sanación energética, como el Reiki, la sanación con cristales, la limpieza de auras o el alineamiento de chakras, se presentan como métodos naturales, seguros y espirituales. Utilizan un lenguaje atractivo: energía, equilibrio, vibración, armonía, pero por detrás de esa apariencia luminosa se esconde una realidad espiritual que muy pocos se atreven a discernir. Porque no todo lo que parece sanar proviene de Dios. Hechos 4:12 declara sin lugar a dudas: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta afirmación no solo habla de la salvación eterna, sino también de la fuente legítima de todo poder verdadero. Todo lo que pretenda ofrecer sanidad, paz o liberación fuera del nombre de Jesús está operando en un sistema espiritual paralelo, y ese sistema no es neutral. Está contaminado por influencias que, aunque se presenten como benevolentes, son hostiles al reino de Dios. Muchas de
Estas terapias están fundamentadas en filosofías orientales, prácticas ocultistas y ritos de iniciación esotéricos. Por ejemplo, en el Reiki, los practicantes reciben símbolos secretos implantados por un maestro durante una ceremonia espiritual. Estos símbolos no son simples gestos decorativos, son puertas de acceso a fuerzas espirituales identificadas por muchos como guías o energías universales. Pero la pregunta que debe hacerse todo creyente es, ¿quién está realmente detrás de esas energías? El enemigo no siempre se presenta con horror y oscuridad. A menudo se disfraza de luz, de bienestar, de espiritualidad alternativa. Y uno de sus métodos favoritos es ofrecer una sanación falsa que distraiga del verdadero sanador. El alivio momentáneo que muchos experimentan tras estas prácticas no es señal de bendición divina, sino una trampa, una simulación que busca ganar la confianza del alma para luego abrir puertas espirituales peligrosas. Personas que se sentían mejor físicamente, luego comenzaron a experimentar pesadez en la oración, confusión mental, ataques de ansiedad y un alejamiento gradual de Dios. Esto sucede porque estas prácticas establecen pactos invisibles. Sin saberlo, quien se somete a ellas está dando consentimiento espiritual a fuerzas ajenas al Espíritu Santo. Se abre una brecha en la vida espiritual que contamina, que enfría la fe, que distorsiona la verdad. Porque no se puede beber de dos fuentes, o se recibe sanidad del cielo, o se recurre a energías que no glorifican a Cristo. No se trata de condenar a quien ha buscado ayuda en su dolor. Se trata de despertar. Porque muchos llegan a estas prácticas por desesperación, ignorancia o necesidad emocional. Pero hoy el Espíritu Santo quiere traer claridad. Quiere mostrar que existe un poder superior, santo y verdadero. El poder de Dios, que sana el cuerpo, el alma y el espíritu sin condiciones ocultas ni ataduras posteriores. Buscar sanidad es legítimo. Pero buscarla fuera del nombre de Jesús es un riesgo espiritual que ningún creyente debe correr, porque lo que parece un bálsamo puede terminar siendo un veneno, y lo que comienza como alivio puede convertirse en esclavitud. Solo Cristo sana sin contaminar, solo Él libera sin confundir, solo su poder transforma sin engañar. 7. El celular. El ídolo moderno que roba tu fe. No hace falta que contenga algo abiertamente pecaminoso para volverse una amenaza espiritual. El celular, ese pequeño dispositivo que llevamos en el bolsillo todo el día, se ha convertido en uno de los pasatiempos más peligrosos de nuestra generación. ¿Por qué? Porque roba silenciosamente lo más valioso que tenemos, el tiempo. Y con el tiempo también se lleva la concentración, la intimidad con Dios, la conexión con la familia y la sensibilidad del corazón. Efesios 5, 15, 16 nos advierte con sabiduría. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta no es una recomendación opcional, es una alarma espiritual. En un mundo que vive distraído, ser intencional con el tiempo es un acto de guerra espiritual. Y, sin darnos cuenta, el celular se ha transformado en una herramienta que el enemigo utiliza para adormecer a los creyentes. No con ataques evidentes, sino con notificaciones, no con pecado directo, sino con distracciones constantes. ¿Cuántos minutos se pierden revisando redes sociales, viendo videos cortos, escaneando noticias que no edifican o sumergiéndose en conversaciones sin propósito? Lo que parece inofensivo se convierte en un ciclo vicioso que drena la energía espiritual. El tiempo que podría usarse para orar, leer la Biblia, servir o simplemente descansar en la presencia de Dios es consumido
por una pantalla que nunca se apaga. Y el alma, sin alimento, comienza a debilitarse. Pero hay algo aún más sutil. El celular no solo ocupa tiempo, también moldea el corazón. Los contenidos que consumimos van sembrando pensamientos, deseos, comparaciones y emociones que pueden contaminar lentamente la fe. A través del celular entran ideales falsos, imágenes distorsionadas de la realidad, preocupaciones que no son nuestras y prioridades que no vienen del cielo. Y mientras el creyente está absorto en una pantalla, su espíritu deja de discernir lo que Dios está haciendo a su alrededor. Incluso en las relaciones más sagradas, el celular se ha convertido en un intruso. Interrumpe conversaciones profundas, reemplaza momentos de calidad con la familia y sustituye el silencio necesario para escuchar la voz de Dios. Lo que antes era comunión, hoy es aislamiento. Lo que antes era reflexión, hoy es distracción. Y lo más alarmante es que nos hemos acostumbrado tanto a vivir así que ya no lo cuestionamos. Este no es un llamado a tirar el celular, sino a ponerlo en su lugar. El celular es una herramienta, pero jamás debe ser un maestro. No puede ocupar el trono que le pertenece a Dios. Porque si el primer pensamiento al despertar y el último al dormir están dirigidos a una pantalla, entonces hay un altar silencioso que necesita ser derribado. El enemigo ya no necesita tentar con grandes pecados, cuando puede mantenernos distraídos con pequeñas pantallas, porque mientras el alma esté entretenida, no estará en guerra. Mientras el corazón esté ocupado, no estará atento, y mientras el tiempo esté consumido, la fe se irá apagando. Por eso, este pasatiempo, el más común, el más aceptado y el más silencioso, tal vez sea también el más letal. Porque no lo vemos venir, porque lo llevamos en la mano y porque sin darnos cuenta ya le hemos entregado el control. ¿Te has preguntado por qué actividades tan comunes, tan aceptadas e incluso tan recomendadas por la sociedad pueden tener efectos tan devastadores en tu vida espiritual? Lo que hemos revelado hasta ahora no es solo una lista de advertencias. Es la apertura de tus ojos a un patrón mucho más profundo y peligroso, porque el verdadero peligro no está solo en los pasatiempos en sí, sino en el propósito oculto detrás de ellos. Y en los próximos minutos vamos a profundizar en algo que muchos nunca han considerado. ¿Por qué el enemigo se interesa tanto en contaminar tu alma a través de lo cotidiano? ¿Por qué ataca usando distracciones y no ataques directos? ¿Qué está realmente en juego? Si has llegado hasta aquí, necesitas ver esto hasta el final, porque entender el por qué te dará las armas para discernir el cómo. No basta con evitar ciertas prácticas, hay que descubrir el plan detrás de ellas. Y lo que vas a descubrir a continuación puede redefinir completamente tu forma de ver la vida diaria. 8. ¿Por qué el enemigo usa pasatiempos para contaminar tu alma? Cuando se habla del enemigo, muchos imaginan ataques espirituales evidentes, manifestaciones demoníacas o tentaciones escandalosas. Pero la realidad es mucho más sutil. El diablo rara vez se presenta con apariencia de maldad. De hecho, según 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Este detalle lo cambia todo. Porque no es lo oscuro lo que más destruye, sino lo que parece bueno, inocente, incluso espiritual. El enemigo sabe que la mayoría de los cristianos evitarán fácilmente lo que se ve claramente como pecado. Por eso, su estrategia más eficaz no es empujarte al abismo, sino distraerte con una vida cómoda, entretenida, llena de cosas lícitas, pero espiritualmente estériles. Su objetivo no es solo que caigas, sino que vivas desconectado, ocupado, superficial, adormecido. Quiere que alimentes tu alma con contenido que no parezca dañino, pero que lentamente sustituya el hambre por Dios por un apetito por el mundo.
Los pasatiempos se convierten en una herramienta poderosa para eso. Son permitidos, incluso recomendados. Son vistos como descanso, como autocuidado, como mi momento. Pero el enemigo se esconde precisamente ahí, en lo que no cuestionamos, en lo que consideramos normal, en lo que todos hacen. Mientras crees que solo estás pasando el tiempo, tu alma está siendo moldeada, tus valores están siendo ajustados y tu sensibilidad espiritual se va apagando. Lo más peligroso de esta estrategia es que actúa sin resistencia. Cuando ves una novela que exalta el adulterio, no sientes que estás pecando, pero tu corazón está siendo expuesto a un modelo de amor que Dios no aprueba. Cuando compras compulsivamente, no lo ves como idolatría, pero estás alimentando un deseo de posesión que sustituye el contentamiento. Y así, poco a poco, la mente se adapta al mundo. El alma se conforma con lo superficial y el espíritu deja de percibir. Por eso es tan importante mirar los pasatiempos con ojos espirituales. No se trata de vivir una vida sin descanso ni disfrute. Se trata de discernir, de entender que cada hábito moldea tu interior. Cada elección tiene una raíz y una consecuencia. Y si no eres intencional en lo que consumes, serás formado por lo que el mundo ofrece. Y lo que el mundo ofrece está diseñado para desconectarte de tu propósito eterno. Satanás no quiere entretenerte, quiere desconectarte. No quiere solo que te relajes, quiere que te enfríes, y lo hará a través de aquello que no parece un ataque, pero que lentamente apaga el fuego del espíritu. Por eso, este no es solo un llamado a revisar tus hábitos. Es una invitación urgente a vivir con los ojos abiertos, el discernimiento activo y el corazón alineado con el cielo. Porque en los detalles de lo cotidiano se libra la guerra más silenciosa y más peligrosa. Hemos visto cómo el enemigo se esconde en lo cotidiano, disfrazando trampas bajo actividades aparentemente normales. Ahora es necesario ir un paso más profundo y preguntarnos, ¿qué puertas espirituales podrían estar abiertas en nuestra vida sin que lo sepamos? En el mundo físico nadie dormiría tranquilo dejando la puerta principal de su casa abierta. Es demasiado arriesgado. Sin embargo, en el mundo espiritual, muchos creyentes viven con entradas abiertas por donde el enemigo entra y sale con libertad. Efesios 4:27 lo expresa con claridad. Ni deis lugar al diablo. No se trata de una metáfora, sino de una advertencia práctica. Es posible darle espacio a Satanás, no necesariamente porque alguien lo quiera de forma consciente, sino porque una puerta quedó entreabierta por descuido, y esas puertas no siempre son grandes pecados evidentes. Muchas veces se abren con acciones pequeñas, con lo que permitimos que entre por nuestros ojos y oídos, con palabras que pronunciamos sin pensar, o con hábitos que parecen inofensivos. Una serie que normaliza el adulterio, un comentario lleno de amargura, una práctica espiritual ajena a la Biblia, o incluso un rencor guardado en el corazón, son ejemplos de puertas abiertas. Lo que comienza como algo ligero se convierte en un acceso legal para que el enemigo siembre confusión, apatía espiritual y desánimo. Aquí no importa tanto lo que uno intencione. Nadie dice, quiero darle acceso al diablo en mi vida. Pero las puertas abiertas no dependen de la intención, sino del efecto real. Si dejo la ventana abierta en una noche fría, la casa se enfría, aunque no haya sido mi plan. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Un descuido, una práctica repetida, una indulgencia sin control, y el enemigo ya tiene una brecha para operar. Por eso, la llamada no es solo a identificar lo que hacemos conscientemente, sino a pedir al Espíritu Santo que revele lo que quizás hemos normalizado.
Tal vez no lo vemos como un problema, pero está drenando nuestra fe. Tal vez lo justificamos como entretenimiento, pero está sembrando semillas de duda. Tal vez pensamos que es solo costumbre, pero se ha vuelto una cadena invisible. Cerrar puertas espirituales no siempre es dramático ni complicado. Empieza con reconocer, confesar y renunciar. Empieza con alinear nuestros hábitos con la palabra de Dios y no con lo que el mundo aprueba. Porque en la medida en que cerramos esos accesos, recuperamos el terreno que le pertenece a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra casa. El enemigo siempre buscará una entrada, pero la decisión de mantener las puertas cerradas está en nuestras manos, y esa decisión comienza al reconocer que no se trata de lo que parece inofensivo, sino de lo que realmente produce en nuestro espíritu. En el punto anterior, comprendimos que el peligro no siempre está en lo evidente, sino en las puertas que dejamos abiertas sin darnos cuenta. Para entenderlo mejor, déjame contarte la historia de una mujer que parecía llevar una vida de fe, estable, pero que poco a poco comenzó a experimentar una opresión espiritual inesperada. Se llamaba Marta, tenía más de 40 años y formaba parte activa de su iglesia. Le gustaba servir, cantar en los cultos y compartir con sus hermanas en la fe. Sin embargo, en la soledad de su hogar, buscaba compañía en las novelas de la tarde. Decía que era su forma de relajarse, un escape inofensivo para olvidarse del estrés del día. Lo que comenzó como un pasatiempo se fue transformando en un hábito diario, hasta que se convirtió en una necesidad. Las historias que veía la atrapaban: romances prohibidos, traiciones, intrigas y deseos apasionados. Ella misma reconocía que no estaba de acuerdo con muchas de esas cosas, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba seguir viéndolas. Poco a poco, comenzó a notar un cambio en su interior. Sus tiempos de oración se volvían más secos, su concentración en la lectura bíblica se esfumaba, y sus pensamientos estaban ocupados más por las escenas de la pantalla que por la voz de Dios. Con el tiempo, algo más oscuro se manifestó. Marta empezó a tener sueños perturbadores, veía rostros extraños, escuchaba voces en la madrugada y sentía un peso en el pecho que la despertaba con miedo. Su descanso se volvió tormento. Además, una ansiedad inexplicable comenzó a crecer en su corazón. Por más que oraba, no encontraba paz. Era como si su espíritu estuviera bloqueado, como si hubiese una barrera invisible que la separaba de la presencia de Dios que antes disfrutaba con tanta libertad. Un día, durante una consejería espiritual, abrió su corazón y contó lo que estaba viviendo. El pastor le preguntó qué cosas estaba permitiendo en su vida diaria, y ella, casi con vergüenza, confesó lo de las novelas. El consejo fue directo pero lleno de amor. Marta, lo que estás alimentando en tu mente es lo que está drenando tu espíritu. Esas historias no son entretenimiento inocente, son semillas que el enemigo usa para enfriar tu fe. Ella tomó la decisión radical de cortar con ese hábito. No fue fácil, porque ya se había vuelto parte de su rutina. Pero al reemplazar ese tiempo con oración y lectura de la palabra, comenzó a experimentar una transformación. La opresión se fue disipando, los sueños perturbadores desaparecieron y poco a poco la paz volvió a llenar su corazón. Este testimonio nos recuerda que lo que consumimos no es neutro, alimenta o al espíritu o a la carne. Lo que parece entretenimiento inofensivo puede convertirse en una prisión invisible, y lo que abre una puerta de ansiedad y tormento solo puede ser cerrado con la verdad y la luz de Cristo. En la enseñanza anterior escuchamos cómo un hábito aparentemente inocente puede convertirse en una prisión espiritual.
Ahora quiero compartir otra historia que refleja lo mismo desde un ángulo diferente. Una experiencia que muestra cómo el Espíritu Santo revela la raíz de la sequedad interior cuando estamos dispuestos a escuchar. Claudia, una mujer creyente de 45 años, llevaba años caminando con Dios. Siempre había sido constante en la iglesia, pero en los últimos meses comenzó a notar que algo dentro de ella había cambiado. La oración le resultaba difícil. La lectura de la Biblia parecía aburrida y su mente se dispersaba con facilidad. Aunque asistía fielmente a los cultos, sentía que su corazón estaba vacío. Lo describía como una sequedad espiritual que no lograba comprender. Al principio pensó que se trataba de cansancio por sus responsabilidades en el hogar y en el trabajo. Sin embargo, cuanto más pasaba el tiempo, más evidente se hacía el vacío. Fue en medio de esa lucha que empezó a buscar al Señor con preguntas sinceras. ¿Por qué no siento tu presencia como antes? ¿Qué me está alejando de ti? Una noche, mientras intentaba orar, el Espíritu Santo la confrontó de una forma inesperada. No fue con un trueno ni con una visión extraordinaria, sino con un pensamiento claro y firme en su corazón. Mira en qué inviertes tu tiempo. En ese instante, Claudia comprendió lo que estaba pasando. Su celular se había convertido en su principal compañía. Pasaba horas revisando redes sociales, viendo videos cortos y navegando sin rumbo. Decía que era para despejar la mente, pero en realidad ese hábito había ocupado el espacio que antes pertenecía a Dios. De pronto, todo tuvo sentido. Cada minuto frente a la pantalla era un minuto menos en oración. Cada distracción digital era un ladrillo más en el muro que la separaba de la intimidad con el Padre. El celular no era un simple objeto, se había transformado en un ídolo silencioso. No lo había planeado así, pero lo que parecía ligero estaba drenando su vida espiritual. Con lágrimas, Claudia decidió hacer un cambio. Comenzó a poner límites claros en el uso de su celular, apagándolo en ciertos horarios y reemplazando esos momentos con lectura bíblica y tiempos de silencio delante de Dios. Los primeros días fueron difíciles, incluso sentía la tentación de volver al viejo hábito. Pero perseveró y poco a poco la sequedad dio lugar a frescura. La oración volvió a fluir, la palabra volvió a tener sabor y la paz llenó nuevamente su corazón. Este testimonio deja claro que muchas veces no es un pecado evidente lo que apaga nuestro espíritu, sino las distracciones continuas que le roban el lugar a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a mostrar la raíz de nuestra sequedad, pero necesitamos tener la valentía de reconocerla y la determinación de cerrar esa puerta. Solo entonces podremos recuperar la fuente de vida que nunca se seca, la presencia del Señor. En los testimonios anteriores vimos cómo lo que parece un simple hábito puede convertirse en una trampa espiritual. Esto puede llevar a algunos a preguntarse, ¿acaso es pecado disfrutar la vida? ¿Será que Dios quiere que vivamos privados de descanso, sin entretenimiento y sin momentos de alegría? La respuesta bíblica es clara y equilibrada. Dios no está en contra del descanso, ni del gozo, ni de las actividades que nos brindan bienestar. Lo que Él pide es discernimiento, porque todo tiene su tiempo y su medida. Eclesiastés 3:1 nos recuerda, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo revela que existe un orden divino para cada aspecto de la vida. Hay tiempo para trabajar y también tiempo para descansar, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para llorar y tiempo para reír. El problema no está en el disfrute mismo, sino en el desequilibrio que surge cuando lo temporal ocupa el lugar de lo eterno. El descanso es un regalo de Dios. Incluso en la creación,
El Señor estableció el principio del reposo al séptimo día. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a apartarse por un momento de las multitudes para reposar. La risa, la recreación y el gozo no solo son permitidos, sino que forman parte de la vida abundante que Dios quiere para sus hijos. Sin embargo, la diferencia entre un descanso saludable y un pasatiempo contaminado está en lo que alimenta el corazón. Cuando una actividad nos renueva y nos acerca más a Dios, cuando nos ayuda a cuidar el cuerpo, fortalecer los lazos familiares o alegrar el alma con gratitud, entonces está en armonía con el diseño del cielo. Pero cuando el entretenimiento se convierte en una obsesión, cuando roba el tiempo de oración, enfría la pasión espiritual, despierta deseos impuros o fomenta actitudes contrarias a la palabra, entonces ha dejado de ser descanso para transformarse en una puerta de contaminación. El enemigo busca precisamente ese desbalance. Si no puede destruirte con un ataque directo, intentará entretenerte hasta adormecer tu espíritu. Por eso es tan importante examinar cada práctica con discernimiento. ¿Esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me fortalece o me debilita? ¿Me inspira gratitud o me llena de ansiedad? Disfrutar la vida no es pecado. El pecado está en hacer del disfrute un ídolo, en dejar que ocupe el lugar que le pertenece al Señor. El llamado es a vivir con equilibrio, trabajar con excelencia, descansar con gratitud, disfrutar con pureza y adorar con todo el corazón. Porque cuando el alma está centrada en Cristo, incluso los momentos de recreación se convierten en un acto de gloria a Dios. Así, cada risa, cada descanso y cada encuentro se transforman en un recordatorio de que la verdadera plenitud no viene de lo que hacemos, sino de aquel que nos da vida en abundancia. En el bloque anterior aprendimos que disfrutar de la vida no es pecado, siempre que lo hagamos con equilibrio y gratitud. Pero surge una pregunta clave. ¿Cómo puedo saber si un pasatiempo, aunque parezca inocente, está debilitando mi relación con Dios? La Biblia nos da un principio sencillo pero profundo en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, el termómetro espiritual no es si algo es agradable o popular, sino si está alineado con el reino y con la prioridad de Dios en nuestra vida. El primer criterio para discernir es el tiempo. Pregúntate, ¿este pasatiempo me roba el tiempo que debería dedicar a la oración, a la palabra, a mi familia o al servicio en el reino? Si una actividad ocupa más espacio en tu agenda que tu comunión con Dios, se ha convertido en un ídolo, aunque no lo hayas notado. El tiempo revela dónde está realmente nuestro tesoro y, por lo tanto, dónde está nuestro corazón. El segundo criterio es el fruto. Jesús dijo que por los frutos conoceremos el árbol. Examina lo que ese pasatiempo está produciendo en ti. ¿Te deja paz, gratitud, motivación santa, descanso genuino? ¿O te deja ansiedad, insatisfacción, pensamientos impuros, apatía espiritual o deseo de compararte con otros? El fruto nunca miente. Lo que alimenta tu espíritu de manera correcta produce gozo y paz. Lo que lo contamina deja vacío y desorden. Tercer criterio es la influencia. Cada hábito abre una puerta de influencia en tu vida. Si lo que consumes te lleva a normalizar el pecado, a admirar estilos de vida contrarios a la voluntad de Dios o a justificar lo que la palabra condena, entonces ya no es entretenimiento, es una estrategia de deformación espiritual. En cambio, si te inspira a cuidar mejor tu vida, a ser más agradecido, a fortalecer tus relaciones y a crecer en fe, entonces es una actividad saludable bajo la luz del cielo. El cuarto criterio es la dependencia. Pregúntate con honestidad,
¿Podría dejar este pasatiempo sin dificultad? Si la respuesta es no, es señal de que ya se ha convertido en una atadura. Dios nos llamó a vivir en libertad, y donde hay compulsión o necesidad incontrolable, ya no hay libertad, sino esclavitud. El Espíritu Santo siempre revela estas áreas cuando estamos dispuestos a escuchar su voz. Hacer este autoexamen no es un ejercicio de condenación, sino de claridad. El propósito no es privarte de todo disfrute, sino purificar tus hábitos para que tu corazón sea cada vez más sensible a la presencia de Dios. Permite que el Espíritu Santo te muestre qué pasatiempos son simples descansos y cuáles son puertas disfrazadas de luz que te están alejando sin que lo notes. Porque lo más importante no es cuánto disfrutas, sino cuánto ese disfrute glorifica a Dios y fortalece tu espíritu. En el bloque anterior vimos criterios claros para discernir cuándo un pasatiempo está afectando nuestra vida espiritual. Pero no basta con identificar el problema. El siguiente paso es cerrar esas puertas y caminar en verdadera libertad. Porque cada hábito que abre una brecha en el alma puede ser roto en el poder de Cristo. Y cada espacio que fue contaminado puede ser restaurado por la presencia del Espíritu Santo. Santiago 4, 7, 8 nos da un mapa espiritual sencillo, pero contundente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Aquí se revelan tres llaves: la sumisión, la resistencia y la cercanía. No se trata solo de dejar un mal hábito, sino de rendirse completamente a Dios, de resistir activamente al enemigo y de cultivar una comunión profunda con el Padre. El primer paso es el arrepentimiento. Reconocer que hemos permitido que ciertos pasatiempos ocupen un lugar que no les corresponde. No es excusa decir que todos lo hacen o que no parece tan grave. El arrepentimiento sincero limpia la conciencia y abre la puerta al perdón divino. El segundo paso es la renuncia. Decidir de manera consciente cortar con aquello que contamina, aunque el mundo lo vea como normal. La renuncia no es pérdida, es liberación. Cada vez que cierras una puerta al enemigo, recuperas terreno para el reino de Dios en tu vida. El tercer paso es la oración de liberación. No basta con la fuerza de voluntad. Hay cadenas espirituales que solo se rompen con el poder del nombre de Jesús. Elevar una oración específica pidiendo que toda influencia contraria sea quebrada es declarar con autoridad que ya no hay lugar para el enemigo en tu mente, en tu corazón, ni en tu hogar. El cuarto paso es la reordenación del tiempo. Muchas puertas se abrieron porque se dedicaron horas al entretenimiento vacío y minutos a la presencia de Dios. Ahora es el momento de invertir esa proporción, dar a Dios lo primero y lo mejor de cada día. Establecer disciplinas que fortalezcan la fe, lectura bíblica, meditación en la palabra, tiempos de silencio, ayuno y oración constante. Finalmente, está la restauración de la intimidad, porque Dios no solo quiere que dejes ciertos hábitos, quiere que vuelvas a su corazón. Él desea una relación fresca, viva, apasionada contigo. Quiere llenar con su paz lo que el entretenimiento nunca pudo llenar. Quiere darte descanso verdadero donde antes solo había distracción. Cerrar puertas no es un acto de miedo, es un acto de amor. Es elegir que Cristo sea el centro, que el Espíritu Santo sea el guía y que el alma vuelva a experimentar la pureza y la libertad que se pierden cuando el mundo ocupa demasiado espacio. Este es un llamado al despertar espiritual, a dejar lo superficial y abrazar lo eterno, a resistir la mentira y abrazar la verdad. Porque cuando sometemos todo a Dios, el diablo huye y lo que parecía atadura se convierte en un testimonio de victoria.
Has llegado hasta el final, y quiero detenerme un momento para felicitarte de corazón. Muy pocas personas tienen la disciplina, la hambre de Dios y la sensibilidad espiritual para permanecer hasta aquí. La mayoría se distrae a mitad de camino, apaga el video cuando se siente incómoda o simplemente no soporta el peso de la verdad. Pero tú no eres de esos. Tú has demostrado que tu espíritu busca algo más profundo, que anhelas discernir lo que muchos prefieren ignorar. Y por eso, este mensaje es especial para ti. Hoy hemos recorrido un camino intenso. Hablamos de 7 pasatiempos que el mundo presenta como inofensivos, pero que en realidad operan como trampas espirituales. Novelas y películas que siembran mentiras en el corazón, horóscopos y tarot que sustituyen la guía del espíritu, compras compulsivas que revelan idolatría, la obsesión con la estética que esconde inseguridades, los juegos de azar que alimentan la codicia, terapias de sanación que conectan con fuerzas ajenas a Dios, y el uso excesivo del celular que roba lo más sagrado, el tiempo y la intimidad con el Señor. Cada uno de ellos es distinto, pero todos siguen el mismo patrón: distraer tu alma, enfriar tu fe y alejarte de tu propósito eterno. ¿Te das cuenta? El enemigo no siempre viene con ataques violentos. Muchas veces solo necesita entretenerte, mantenerte ocupado, distraído y satisfecho con migajas para que nunca busques el verdadero pan de vida. Esa es la estrategia. Ocupar tu mente con lo que no edifica para que nunca tengas espacio para lo que transforma. Por eso, llegar hasta aquí no es un accidente, es una señal de que Dios está llamando a tu espíritu a despertar, de que eres de los pocos que se atreven a ver lo invisible y confrontar lo que el mundo normaliza. Y quiero pedirte que lo confirmes con una declaración en los comentarios. Escribe estas palabras: soy un vigilante. No más de eso. Esa frase será tu testimonio público de que has llegado al final, de que eres parte de los elegidos que no se conforman con vivir engañados, de que has decidido velar por tu alma y caminar en discernimiento. Y quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si este mensaje se quedara solo en ti? Sería como encender una lámpara y esconderla debajo de la cama. La luz no está hecha para ocultarse, está hecha para alumbrar. Compartir este video es multiplicar la advertencia. Es extender la mano a alguien que quizás hoy esté a punto de caer en una trampa espiritual sin saberlo. No compartirlo es callar cuando deberías gritar. Es permitir que otros se pierdan en la oscuridad cuando tú ya has recibido la claridad del cielo. Lo mismo ocurre con la suscripción. ¿De qué sirve que la verdad te haya tocado hoy si mañana el algoritmo del mundo te ahoga con otros mensajes vacíos y nunca más vuelves a escuchar la voz de alerta? Si aún no estás suscrito, quiero que lo pienses con seriedad. Es como estar en medio de una tormenta y negarte a aferrarte al faro que te muestra el camino. No suscribirte es caminar solo en la neblina. En cambio, si ya lo hiciste y formas parte de esta comunidad, entonces puedes sentirte orgulloso. Eres parte de un ejército espiritual que está despertando en medio de un mundo dormido. Mantén tu llama encendida. No permitas que lo que escuchaste hoy se quede en una emoción pasajera. Regresa, escucha, aprende y crece. Cada nuevo video es un alimento que fortalece tu espíritu y te prepara para resistir las trampas de las tinieblas. Porque al final, lo que está en juego no es un pasatiempo, es tu alma. Y haber llegado hasta aquí demuestra que la cuidas, que la valoras, que estás dispuesto a protegerla. Nunca olvides esto: los pasatiempos pasan, pero las decisiones espirituales permanecen para siempre. Y hoy has dado un paso más en tu despertar.